Alumnos, alumnas, buenos días. Hoy día viernes 30 de octubre, último día de la semana. Nos toca el área de comunicación. Este es el último día de la semana 30. El nombre de nuestro proyecto es Crecemos Fuertes y Sanos con Prácticas Saludables. Nuestra actividad se titula Revisamos y mejoramos la escritura de los planes de acción. Hoy es un gran día porque después de haber profundizado durante 2 semanas sobre la importancia de una vida saludable, pudiste dar respuestas a estas preguntas. ¿Cuáles son los hábitos de vida de María, Luis y Ana? ¿Cómo se relacionan con su estado de salud? ¿Cuáles son nuestros hábitos de vida respecto a la actividad física y a la alimentación? ¿Cómo se relacionan con nuestro estado de salud ahora? Ya estás en condición de revisar y mejorar la escritura de los planes de acción que elaboraste en el área de arte. Nuestra meta es contar con la versión final de los planes de acción, uno para el caso que elegimos y otro para nosotros mismos. Seguro que al analizar la ficha ejemplo de planificación y las orientaciones proporcionadas en la actividad del día miércoles, planificaste y organizaste tus textos siguiendo estos procedimientos. Pero antes de hablar de los procedimientos, hablemos de los ejemplos de planificación que hicimos el miércoles. Y es mírenme, recuerden. ¿Sí? Esto es lo que realizamos el día miércoles. Entonces, son 3 ejemplos, ¿sí? Son 3 ejemplos de planificación. Entonces, revisemos, ¿no? Revisemos este documento, este texto de ejemplo de planificación para desarrollar el resto de preguntas que vienen a continuación. Entonces, decíamos que hay que seguir una serie de procedimientos. Dice 1. Planificación de la escritura de un plan de acción para una vida saludable dirigido al caso que elegiste. Ustedes han elegido un caso, ¿no? Entonces, ya se dieron cuenta de que en el texto, ejemplo de planificación, se presentan 3 ejemplos de plan y en ellos se desarrollan los casos que has analizado durante estos días. Elegiste el ejemplo de plan para el caso que tenías pensado atender. Identificaste lo que faltaba agregar en el plan que elegiste. Buscaste en tus apuntes de estos 2 semanas aquellas ideas que podían orientar las tareas que deseabas considerar y otros datos que creías conveniente consignar. Anotaste las ideas y los datos y luego los añadiste en el plan de manera ordenada secuencialmente. En la planificación de la escritura de un plan de acción para una vida saludable dirigido a ti. Para esto ustedes tienen que seguir esta secuencia, ¿no? Para que ustedes puedan hacerlo bien. Se dieron cuenta también de que los ejemplos presentados en el texto, ejemplos de planificación, tienen algunas diferencias y similitudes, ¿no? En el ejemplo 1 no contiene la sección del contexto y el seguimiento o la evaluación del cumplimiento de las tareas. Asimismo,
la organización del cuadro presenta la columna cuándo realizarán las tareas, pero no incluye un cronograma como si ocurre en el ejemplo 2. Sin embargo, en el cuadro se explica para qué se realizará cada acción. En el ejemplo 2 no contiene la sección del seguimiento o la evaluación del cumplimiento de las tareas, y el cronograma está centrado en las tareas y fechas de realización. Los demás, objetivo, contenido y responsable, se encuentran fuera del cuadro. Y en el ejemplo 3 no contiene la sección del contexto y los responsables de las tareas que se mencionan en las acciones previas. A diferencia de los dos anteriores, es un plan diario. Elegiste uno de los ejemplos para planificar y organizar la escritura de tu plan de acción personal para una vida saludable. Reajustaste el ejemplo que elegiste y te aseguraste de mantener la estructura, título con el nombre de a quién está dirigido, objetivo, cronograma de las actividades y responsables de cada tarea. Planteaste actividades directamente relacionadas con la alimentación saludable y la actividad física. Buscaste en tus apuntes de estas 2 semanas aquellas ideas que podían orientar las tareas que deseabas considerar y otros datos que creías conveniente consignar. Anotaste las ideas y los datos y luego los añadiste en el plan de manera ordenada secuencialmente. Si aún no has realizado algo de lo mencionado, de lo que acabo de decirles, este es el momento de hacerlo y mejora la primera versión. Es el borrador, hay que mejorarlo. ¿Qué desarrollaste en arte? De ser necesario, lee nuevamente el texto, ejemplos de planificación del día miércoles de esta semana. Vamos a darte unas recomendaciones para que puedas escribir tu versión final, ¿no? Con satisfacción, para que esté bien, ¿no? Para escribir la versión final de tus textos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, siempre de acuerdo con el plan de vida saludable que escribas. El plan dirigido al caso que elegiste o al plan dirigido a ti, tenga a la mano un lápiz o un lapicero y tu cuaderno de hojas de reuso. Respeta la estructura del ejemplo que elegiste en el caso que atenderás y en el de tu propio plan. Coloca un título donde se mencione a quién está dirigido cada plan. Verifica el uso adecuado del verbo infinitivo, terminación en ar, er, ir, al presentar cada objetivo como una acción, diseñar, proporcionar y elaborar, etc. Utiliza un lenguaje sencillo y claro de manera que se comprendan con facilidad las tareas que se deben realizar para realizar cada acción. Asegúrate de que en el cuadro se detalle cuándo y cuántas veces se desarrollará cada tarea. Puede ser general, ejemplo 1, semanal, ejemplo 2 o diario, ejemplo 3. Cerciórate de que se identifique quiénes son los responsables de cada tarea. Observa tus anotaciones para orientar las tareas u otras acciones que desees incluir. Evalúa si es necesario agregar algunas imágenes. Cuida la calidad de la presentación. Por ejemplo, evita enmendaduras. Verifica que se distingan las partes de cada plan. Procura que la información se vea ordenada. Agrega imágenes
que guarden relación con el contenido, etc. Antes de escribir la versión final de los textos, hay que revisarla y lee nuevamente la meta y hoy responde esta pregunta. ¿Cuál es mi propósito de escritura? Anota la respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Escribe la versión final de los textos según los ejemplos que escogiste y adecuaste. Valora la calidad de la versión final de los textos. Con esta lista de cotejo y si es necesario, mejóralo. Hay un ejemplo, pero si ustedes creen necesario que puedan hacerlo mejor, es decir, mejorarlo, pueden hacerlo. Entonces dice criterios de valoración de los planes de acción. Sí y no. Ya no es desconocido una lista de cotejo porque ya estamos trabajando varias veces. Hay que contestar las preguntas. ¿Contienen título, acciones, tareas, responsables y tiempo de ejecución? ¿Sí o no? ¿Se menciona a quiénes están dirigidos? ¿Sí o no? Ustedes verán. ¿Ok? Entonces ustedes van a contestar esta lista de cotejo. Recuerda, si es necesario que tus familiares lean la versión final de los textos, considéralos y recoge sus aportes para mejorarlos. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias darán alertas importantes de qué propósito de escritura se está elaborando. Y con tu familia, reúnete con tus familiares y cuéntales lo que tuviste que hacer para elaborar tu plan de acción personal. Compromételos y organízate con ellos para ejecutarlo. Y por último, vas a contestar las preguntas de la reflexión. Lee atentamente y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de los planes de acción? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me fue fácil a la hora de escribir? ¿Qué me fue difícil? ¿Por qué? ¿Qué pasos podría seguir cuando debo elaborar un plan de acción? Entonces acá tienen para contestar esta lista de cotejo y mejorar su plan de acción. Ojalá les sea de ayuda esta pequeña exposición y acá nos vemos el día lunes en la semana 31 y con el área que nos toca el día lunes. Hasta el lunes, muchachos.